Un escenario tan similar y repetitivo en Panamá que antes que culmine este reportaje, 2 mujeres serán víctimas de agresión doméstica. El alcohol y las drogas, aliados a una ola de violencia en la que ellas estarían más seguras en las calles, fuera de sus casas, incluso para toda la vida. En el muro de allí, si yo no meto las manos, ese hierro que está allí hace un par de meses atrás, hubiera quedado yo incrustado en mi pecho, o estuviera todavía en un hospital, o estuviera muerta, no sé en realidad qué hubiera pasado. Tan impactante como niños y jóvenes huérfanos por feminicidios, en una notoria espiral a veces imparable. Las estadísticas son claras. Los números de casos de enero a octubre en los últimos 2 años son los siguientes. De 2018, 12.996 casos. Y en el 2019, 13.135 casos. La violencia doméstica tiene de 5 a 8 años de cárcel. Dramático, más aún por los métodos de agresión, a golpes, navajas, machetes, armas de fuego, rociadas con gasolina, violadas o torturadas. En un 30% de los casos frente a sus hijos y casi en un 50% repetitivos. A veces ni los gritos o las súplicas funcionan. En su cuerpo, en su rostro, sus miembros inferiores. Pero no hay ningún aparato que se llame el golpiómetro como para medir la intensidad de un golpe. Por eso se dice, ni golpes que duelan ni palabras que hieran. Casi siempre la violencia está antecedida por una ira, un enojo, una situación que tenemos que reconocer que el enojo es una emoción legítima. Todos nos enojamos. ¿Qué hace usted o qué hago yo con el enojo? Es otra historia. Lo cierto es que a pesar de que todo pareciera normal, 1 de cada 25 mujeres que en estos momentos se dirigen a sus casas pueden ser víctimas de algún tipo de violencia en su propia casa, ya sea física, psicológica, sexual o mental. Y es una realidad que se repite a diario. Casi la mitad de los casos guardan relación con el consumo de alcohol y drogas suaves y fuertes. No solo la intensidad, sino la frecuencia. Hombres tan violentos alcoholizados como pacíficos cuando se encuentran sobrios. Muchos de estos casos de los ofensores están bajo los efectos del alcohol y bajo los efectos de la droga. Marihuana, pienso yo, o otra droga. Marihuana, cocaína, estas 2 son las más mencionadas. Pero cuando lo retenemos, lo ocultamos, estamos incubando un desenlace fatal a futuro. Para Carmen, el alcohol ha sido su peor enemigo. Sus hijos han sido testigos de las agresiones, una tras otra. A veces pensó que sería el último día de su vida. Él estaba bebido, era más mi temor, porque se ponía más violento, empezaba a gritar y a decir un par de cosas, a porrear, a traquear. Y en verdad siempre, cuando más bebía, era cuando yo más trataba de esconderme con mis hijos en el cuarto y porque no sabía cuál era la reacción exactamente cuando estaba tomado. Pues. Para los expertos, si no existiese en Panamá el consumo de alcohol de manera desmedida, casi un 40 o 50% de violencia familiar no existiría. Acá se aplica la vieja expresión de candil en la calle y oscuridad en la casa, y de la oscuridad al infierno. La principal droga es el alcohol, ¿no? Hay que recordar que el alcohol es una droga. Todas estas drogas nocivas, como la marihuana, la cocaína, el crispy, que es la marihuana sintetizada, muchas veces también hacen que estas personas se desinhiben, entonces perpetúa la violencia o aumenta la violencia que estas personas tienen contra sus familiares y allegados. Tal es el drama, que una persona consumidora, ya sea de alcohol, cocaína o marihuana, perjudica la vida de al menos 4 seres próximos a su vida. Instituto Nacional de la Mujer, buenas. ¿Sí? Le transfiero. Cuando hablamos de el consumo de alcohol y drogas influyendo en los temas de violencia doméstica, esto casi siempre se da sobre todo en los fines de semana. Sin embargo, nada indica que en un día de semana no podamos recibir un caso que haya ocurrido. Hay personas que son violentas y que lastimosamente muchas de las víctimas se encuentran dentro del ciclo de la violencia. La fiscal de familia, Katia Meléndez, como pocas, manejan esta situación. Cada historia con factores comunes, duros y recurrentes. Una mujer y madre que teme hasta confesar su martirio.
Sin embargo, fíjate que es lo que te digo, el ciclo de la violencia hace que aunque la víctima en un momento venga, presente la denuncia y diga hasta aquí, posteriormente se arrepienta de haber puesto la denuncia y quiera desistir. A pesar de que el hecho no tiene desistimiento, la víctima cuando se niega a participar de las diligencias hace que de alguna manera el proceso no pueda avanzar o no pueda llegar a ningún lado. Nosotros, a pesar de eso, siempre procuramos darle medidas efectivas de protección a esa víctima y sobre todo remitirla para que reciba un tratamiento de alguna manera terapéutico. Después llegó volado, no se sabe qué fue lo que cogió allá, si nada más era aguardiente o era otra cosa. Llegó volado con un machete a matarme así de la nada, yo durmiendo. Leticia, el infierno de los golpes, se trasladó a cualquier parte de su casa desde hace años. Trató de perdonar y olvidar por mucho tiempo, pero entre patadas, puñetazos y machetes, comprende tras varias décadas que cada día sufre lo que no es su culpa y quiere liberarse. ¿Cuántas veces él la ha agredido a usted? No tengo ni idea de cuántas veces. ¿Más de 10? Más de 10. Son 36 años, imagínense. Y nada más no eso, mire. Yo estuve hospitalizada 10 días de un asma que me da. Y al llegar aquí a mi casa, yo tengo que tener relaciones con él, aunque es como si yo hubiera venido de un Decameron. Eso también es violencia. No obstante, en muchas ocasiones el tema, el estigma y la vergüenza social provoca que los hechos se oculten entre muros del hogar, añadiendo aislamiento hasta que se sale de control. El consumo de drogas no solamente es de los bajos niveles socioeconómicos, ¿no? Todos los niveles socioeconómicos actualmente están consumiendo drogas y están entonces muchas veces perpetuando la violencia doméstica que hay en el país. Aunque cada hogar es una historia única, para los expertos todo apunta a los mismos elementos. El miembro de la familia adicta no asume su rol y luego involuciona en violencia. Y junto con ello provocará un estrés emocional casi permanente a sus miembros, alterados, que sin saber qué hacer pueden reaccionar de la misma manera, con violencia. Pese a los gritos y la súplica de las víctimas, algunos de sus vecinos prefieren ignorarlo todo. Incluso suben el volumen de su televisor u hojean un periódico. Es días después que ellos descubren la tragedia. Me impresiona cada día porque pues uno no termina de ver una situación y aprender sobre el caso, sobre alguna situación de violencia, cuando aparece otra situación de violencia y las violencias se van especializando. Antes hablábamos de la violencia contra la mujer, ahora estamos refiriéndonos a las violencias, porque no solamente ocurren dentro del ámbito doméstico, que era la más reconocida como violencia doméstica por parte de la pareja, y ahora también vemos violencia doméstica con exparejas, pero también ocurre en otros escenarios. Y es muy común que las violencias en el ámbito público se den, sobre todo la violencia sexual. El Instituto Nacional de la Mujer, INAMU, y sus funcionarias llevan consigo uno de los mayores secretos del país. Albergues donde mujeres y sus hijos se esconden de la violencia, a veces por semana. Para ellas, regresar al hogar puede ser sinónimo de tragedia. En lo que va del año ya llevamos más de 5.000 mujeres que han acudido a nuestros centros. Ellas acuden al inicio de la situación de violencia, cuando se dan las primeras manifestaciones de violencia psicológica. Creo que las campañas que ha realizado el Estado panameño, el gobierno nacional, han tenido un impacto porque las mujeres ya no están esperando que ocurra la violencia física, ya van al inicio de la violencia psicológica. Las autoridades buscan nuevas aristas, no solo en las víctimas, sino en los agresores. Algunos ya han dado el primer paso, pero nada es seguro. Nos han llegado muchos casos de ofensores, y decidimos pues abrir un programa de 18 meses en el cual se les va a hablar pues este tema, ver lo que ellos piensan, conocer un poco más la situación. Las denuncias aumentan paralelo al valor de más mujeres a hacerlo. Se enfrentan a sus miedos, a cambios de vida y al qué dirán. Al final, y con mucho apoyo, ni las drogas ni los golpes rompen su fe a mejores días en sus vidas. Informó para Hacer TV Noticias, Ángel Sierra Ayarza.